Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi saludo desde Letras Creativas. Y claro, el libro en inglés ya está listo. Y hoy quiero presentar el libro. Antes que otra cosa, les quiero comentar que obviamente cada escritor va creando una serie de símbolos importantes. En mi caso, ¿cuáles son estos símbolos? Elegir el año 0028 nos remite a una distancia lógicamente adecuada como para planear un viaje a un mundo diferente al nuestro que pueda ser habitable, pero también remite al ciclo de la luna, a todo aquello que podemos intuir sin haberlo tocado con las manos, sin haber llegado hasta ahí, intuirlo con la imaginación. Entonces, esa es una de las razones por las cuales ustedes van a encontrarse con el año asgardiano 0028 en la obra. Quiero compartirles pantalla y hacer la presentación de el libro en inglés. Ahí vamos. Cada párrafo lo fui meditando y analizando. Creo que los asgardianos estamos construyendo una forma muy especial de relacionarnos, porque probablemente no todos tengamos esa facilidad de podernos integrar con otras lenguas. Nuestra lengua natal siempre va a ser privilegiada para podernos expresar de una forma muy fluida. Sin embargo, al utilizar otros idiomas, lo hacemos con la intención de podernos relacionar con los demás y de poder hacer llegar lo que hacemos de una manera más fácil, probablemente no más fluida. Yo espero que la obra cumpla con el objetivo y ustedes puedan encontrar en ella los datos que se expresan y las expresiones, las metáforas que se expresan en español. Close the doors to the past and move on. Book by Ariadne Gallardo Figueroa, obviamente. Y aquí vamos con la presentación del libro. A ver, ¿por qué no se mueve? Ahí está, ahora sí. Ebook and paper. Lo logré hacer en los dos formatos. Este es el link a donde ustedes pueden llegar para encontrarse con el libro en inglés, el Amazon link. Y aquí está, Close the Doors to the Past and Move On. Me encantó esa letra, así las dos letras O unidas, como creando ese lazo en el que nos queremos desprender de lo que somos para ir hacia algo que desconocemos. Me gustó mucho esa simbología de encontrarme con la palabra doors de esa manera. Y esta es la presentación. Aquí creo que me voy a ahorrar los subtítulos porque pues lo tenemos en inglés. Es lo mismo que está en la presentación en español. Book presentation. This work takes a look at future expeditions into deep space without dystopian dramas, as is the way I relate to my text. Always trying to give an inspiration message, looking for a certain logic in the subject. I delve into a territory that perhaps for science will require much more precision, but taking into account that no one has gone that far, the imagination is always favorable. Dreaming in a territory where no human being has ever been allows me to outline a vein thus strange takes him to the extreme of an unknown reality, a vein trained to cope with a very hard task. Therefore, let this proposal be an inceptive, where the projections of all Asgardians
who meditate and analyze what the world could propose in the future. Give us a way to nurture with curiosity what we have analyzed at the dawn of this challenge, where we propose to inhabit the stars. So let's close our eyes and imagine that the space where reality is not yet enough to create a portal to that unknown place that has not been inhabited. Every prospect of light blessed us in the visions that we analyze in perspective. Y bueno, aquí estoy yo. I am Ariadne Gallardo Figueroa, and this is Creative Letters. I will see you in the next. Cierro la presentación y volvemos acá en español. Claro, quiero invitarles a leerlo, analizarlo. En el libro he colocado algunos detalles que son una gran preocupación para todos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nos sentimos orgullosos de ser humanos? Porque tenemos la capacidad de que nuestro corazón bombee sangre al cerebro y de esta manera nos convierte en seres con esa capacidad de memorizar, esa capacidad de crear, de innovar, de caminar, de tener las funciones fisiológicas adecuadas. El cerebro es el software o el hardware o las dos cosas. A partir de él podemos crear unos lazos muy importantes con lo que somos y con lo que queremos transmitir. ¿Y qué sucede con las plantas? También necesitan de esa dinámica de la circulación para que puedan absorber a través de su savia desde la tierra los nutrientes. Y de esa manera, ¿qué sucede? Que el tallo se engrosa y puede sostener a los frutos que nos van a alimentar en el camino de nuestra vida. Y a partir de ahí hay algo muy importante, un trabajo impresionante. Yo no entré en el trabajo de ella. Yo quise hacer algo respetando el valioso trabajo que está haciendo la doctora Victoria Gerashenko. Ella es cirujana vascular y es uno de los grandes retos de todos nosotros como humanos, el poder contar con esa habilidad, con esa cualidad humana de que nuestro organismo reciba el torrente sanguíneo que es requerido en cualquier sitio al que vayamos. No es la única. Hay muchos otros investigadores aeroespaciales que están tratando de encontrar formas y métodos de poder entrenar al cuerpo adecuadamente para que resista en gravedad cero. Hay otros detalles por ahí que yo coloco. Lo coloqué como 3 regalos para mis compañeros asgardianos. Eso lo van a descubrir cuando lean el libro. No se los quiero comentar aquí, porque habrá quien diga, no, si eso ya existe. Probablemente no. Y bueno, de eso se trata cuando un escritor o escritora de ciencia ficción se coloca ahí en la mesa de las discusiones, porque muchos de los logros de la ciencia se han reactivado a partir de los libros de ciencia ficción. Bueno, humildemente lo digo, no creo que mis inventos sean así, wow. Pero, ¿quién sabe? Nunca se sabe. La imaginación rompe las barreras. Siempre lo ha hecho. Y de eso se trata. De eso se trata la vida. De que podamos romper barreras. La barrera del idioma, la barrera de la cultura, la barrera de los medios para comunicarnos y muchas otras. Así que ahí está mi propuesta. Esto es Letras Creativas. Les repito, mi nombre,
Ariadne Gallardo Figueroa. Nos vemos en la próxima.